Buenas, ¿qué tal? En esta oportunidad, en Introducción a la Química Digital, vamos a estar estudiando brevemente el formuleo y la nomenclatura de los compuestos químicos oxigenados. Bien, la familia de los oxigenados se abre con la familia de los alcoholes. Bien, ¿cómo voy a reconocer a los alcoholes? El alcohol tiene como característica el grupo oxidrilo, ¿sí? El grupo oxidrilo, unido a un átomo de carbono, genera lo que se llama grupo carbinol. El grupo carbinol es característico entonces de los alcoholes. Solamente puede haber un oxidrilo, uno solo, por átomo de carbono. ¿Sí? Por ejemplo, el alcohol más sencillo resulta reemplazando al metano, que tenía 4 hidrógenos. Si yo reemplazo uno de los hidrógenos del metano por un grupo oxidrilo, en vez de metano voy a tener metanol. Fíjense que el sufijo para los alcoholes va a ser el ol. Si tuviera esta molécula de dos carbonos, voy a tener el etanol o alcohol etílico, ¿sí? El alcohol gran, eh, en gran cantidad industrializado para las bebidas alcohólicas, antiséptico, etcétera. Millones de propiedades tienen los alcoholes y de hecho son muy versátiles, se pueden fabricar muchísimos tipos de compuestos a partir de ellos. Fíjense que si yo tuviera, por ejemplo, este alcohol, vamos a dibujar así, en realidad ahí el enlace es carbono-carbono, esto sería 1,2, perdón, 1,3 etano-diol. Etano-diol. Propano-diol, perdón. Estoy bastante confundido, ya es tarde. Estoy haciendo estos videos y ya la verdad que el sueño me gana. Sería 1,3 propano-diol. Tenemos 3 carbonos en la cadena principal. Ahí está. Si yo quisiera agregar un tercer oxidrilo al carbono del central, la molécula quedaría así. Serían 3 carbonos, un oxidrilo acá, otro acá, uno más, completo, saturando con hidrógenos. Tengo el propanotriol. Acá no hace falta que aclare las posiciones de los oxidrilos, porque estoy diciendo que tengo una cadena de carbonos de 3 y en cada uno tengo que tener un alcohol. No puede haber más de un oxidrilo en un carbono. Propanotriol, o también conocido como glicerina. Si bien los alcoholes son inflamables y solubles en agua, los primeros presentan puente hidrógeno, son muy solubles, forman una mezcla muy fuerte con el agua, conocida como mezcla azeotrópica, forman soluciones con el agua. En la glicerina presenta mayor densidad y no es inflamable, ¿sí? Es mucho más viscosa que cualquier otro alcohol. Como nombramos en el video anterior, también podemos nombrar, aunque se porta más como un ácido que como un alcohol, el fenol, ¿sí? El derivado de benceno con el grupo oxidrilo, el fenol. Eh, si tenemos un ciclo con un grupo oxidrilo, simplemente lo nombramos como su nombre original y cambiamos su terminación por ol. Ciclo propanol. ¿Sí? Si tuviera esto, sería 2 cloro
cloro, ciclohexanol. A ver, en este caso, en el ciclopropanol, si no digo la posición del grupo oxidilo, estoy obviamente aclarando que está, aclarando indirectamente que está en el carbono 1. Acá, si digo 2-cloro, no hace falta poner 1-ciclohexanol, porque ya sabemos que en el 1 va a estar el alcohol. Muy bien. Ahora, hay compuestos también que presentan oxígeno, como los aldehídos y las cetonas. Este grupo, que es el grupo carbonilo, carbono doble enlace con el oxígeno, puede estar en un extremo o puede estar en un carbono secundario. Si el carbonilo está en un extremo, va a generar la familia de los aldehídos, sufijo al. Y si tenemos ese grupo carbonilo en un carbono secundario, o sea, en un carbono que esté por el medio, va a generar la familia de las cetonas, sufijo ona. Por ejemplo, si tenemos un carbono doble enlace con oxígeno, saturamos con 2 hidrógenos, tenemos el metanal. Si tuviéramos, por ejemplo, 2 carbonos, siempre en un extremo, ¿no es cierto? Bien, tendríamos ahí el etanal. Fíjense que el metanal también se lo conoce como formol. Es un conservante de cuerpos muertos para la formación de preparados en el laboratorio. La acetona, como puede estar solamente en un carbono secundario, la acetona más pequeña va a ser la que tenga 3 carbonos y se va a llamar propanona. Y también se la conoce como acetona. Muy bien. Si la cadena fuera más larga, en el caso de las cetonas, debería aclarar dónde están las posiciones de esos grupos carbonilos. Por ejemplo, si tengo este compuesto, tuviera acá doble enlace con oxígeno, no es una carita sorprendida, podría ser, ¿no? Mirá, está genial. Bueno, y acá agrego otra. Digo, bueno, a ver, ¿cuál es el carbono 1? Bueno, el carbono 1 va a ser el más cercano a la función oxigenada. En este caso va a ser el 1 este, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora vamos a hacerlo un poquito más largo. Ahí. 7. ¿Dónde tengo las cetonas? ¿Dónde están las cetonas? Y bueno, están en el carbono 2 y están en el carbono 4. Voy a decir 2,4, tengo 7 carbonos, hepta, di, hay 2 de estas, diona. 2,4 heptadiona, o también se puede decir 2,4 heptanodiona, ¿sí? Heptanodiona. Si hubiera un doble enlace por ahí dando vueltas, sería heptenodiona, ¿sí? Bien, simplemente para nombrar algún ejemplo que podría aparecer en ejercicios o en exámenes. Otra familia son los ácidos carboxílicos. Presentes en el grupo carboxilo, que solamente puede estar en el extremo de cadena. El sufijo que vamos a nombrar, que vamos a utilizar, va a ser el sufijo oico. Y también se puede escribir así este grupo:
cualquiera de las dos maneras es válida, ¿sí? Por ejemplo, el más pequeño va a ser el ácido metanoico. Siempre ponemos la palabra ácido, ¿sí? Ácido metanoico o ácido fórmico. Fórmico porque viene de la palabra formidade, que significa hormigas, ya que este ácido se encuentra en el abdomen de estos animales y se obtuvo por destilación de las mismas. Tenemos también, por ejemplo, dos carbonos, ácido, un placer, no mentira, ácido etanoico o ácido acético. Es más conocido como ácido acético, forma sales de acetato y en concentraciones de 5% masa sobre volumen va a producir, mezclado con agua, el producto llamado vinagre. ¿Sí? Es un ácido débil. Es un ácido débil que en esa concentración se puede usar como condimento. No así el ácido acético glacial, que está concentrado a mucho más de 40%, no recuerdo exactamente cuánto, pero si uno mete la mano en ese vinagre de laboratorio, va a lamentarlo, obviamente. Bien, otros ejemplos podrían ser, por ejemplo, el ácido, este ácido que tenemos acá, ácido etano dioico, también conocido como ácido oxálico, forma sales de oxalato, por ejemplo. Bien, y así puedo nombrar un montón de compuestos derivados de los ácidos, como por ejemplo ciclos, compuestos más largos. Uno ya lo vimos, era el ácido benzoico, que era un aditivo para conservar los alimentos. Forma sales de benzoato, por ejemplo, el benzoato de sodio. Fíjense las etiquetas de los alimentos que van a encontrar ese producto químico. Si tuviera esta cadena de carbonos, por ejemplo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le agregamos acá un grupo ácido, sería ácido decanoico. Si agrego, por ejemplo, esto, tendríamos un ácido ciclopentanoico. Ácido ciclopentanoico. Muy bien. Finalmente, en la familia de los compuestos oxigenados, si bien hay más, podemos encontrar un par de compuestos combinados que se pueden obtener de una forma con poco rendimiento. Se pueden obtener por condensación de dos alcoholes los éteres. El éter se puede entender como la reacción entre dos alcoholes que van a producir el siguiente compuesto. Se reconocen como dos cadenas de carbono unidas, ligadas por un puente oxígeno. Por ejemplo, si yo tuviera la unión del metanol más otro metanol, y quiero escribir la ecuación química de condensación, se encuentran estos dos alcoholes, se va a producir una pérdida de agua. Fíjate que te queda acá una pérdida de agua. Y esto lo voy a anotar como lo siguiente. Me queda del primer metanol este grupito. Y del segundo metanol me queda este grupito, ligados por el puente oxígeno que se conservó. ¿Cómo voy a nombrar esto? Lo nombro como cadenas, como si fueran ramificaciones por separado. Por ejemplo, acá voy a nombrarlo metil, metil, y todo el compuesto se va a llamar éter. ¿Qué manera más simple de nombrar esto? Y bueno, dimetil éter. Dimetil
éter, todo junto. Si tuviera, por ejemplo, este compuesto, a ver, tendría un etil por acá, etil, primero el orden alfabético, luego metil, y luego voy a decir éter. ¿Está bien? Ahora, pueden haber ejemplos más perversos en la química, por ejemplo. Puedo tener este compuesto y puedo tener este compuesto. Y bueno, a ver, esto sería un ciclobutano, ciclobutil, y esto un ciclo hexano, un ciclo hexil. Lo vamos a nombrar por orden alfabético: ciclobutil, ciclo hexil, éter. Esto ya sería muy reventado, ¿sí? A ver, otro ejemplo. Un anillo bencénico, un anillo de benceno en el éter. ¿Cómo se nombra? Bien, los anillos de benceno se van a nombrar como si fueran ramificaciones de la forma fenil. Cuando vean un benceno y no esté solito, sino que esté ligado a otras cosas, a oxígenos, a nitrógenos, lo vamos a nombrar como fenil. O sea que en este caso tenemos fenil, metil, éter. ¿Y este, cómo se llamaría este compuesto? A ver, un benceno por acá, fuente oxígeno, se llamaría difenil éter. Difenil éter. Esos serían los éteres. Los ésteres. Los ésteres. La tía Esther, yo le digo cariñosamente. Saludos a mi tía Esther. Los ésteres se pueden considerar también como una reacción de condensación con bajo rendimiento, por eso hay otras vías para formarlos, como la reacción entre un ácido carboxílico más un alcohol. ¿Sí? Esto produciría éster más agua. Bueno, por ejemplo, si tuviera el ácido metanoico y tuviera el alcohol metanol, va a ocurrir una deshidratación, se va a perder el oxidrilo y un átomo de hidrógeno del grupo carboxilo, se produce la pérdida de agua. ¿Qué me queda? Me queda de la primera molécula todo esto y luego está ligado a lo que resta del alcohol. También esto lo puedo anotar de la siguiente manera, que es más fácil para reconocer. Fíjense que nuevamente hay un puente oxígeno, ¿sí? Recuerden que este grupo se podía escribir también como con los enlaces desarrollados. Y bueno, voy a nombrar al ácido, le voy a dar la terminación ato y al alcohol la terminación hilo, ¿sí? Ato como los ácidos en la nomenclatura de sales inorgánicas. Entonces a esto lo voy a llamar metanoato, porque viene del ácido metanoico, metanoato de metilo. Metilo a un precipicio con estos temas. Terrible. Bueno, por ejemplo, si tenemos uno un poquito más complicado, a ver, ¿cómo nombrarías a este compuesto? Bueno, este viene de un ácido
etanoico y esto de un de un alcohol metílico, un metanol. Sería etanoato de etilo. Y a ver, ya cuando ven compuestos con benceno y cerraditos ya empiezan a decir, bueno. Recuerden, qué ácido produce el benceno? El ácido que producía el benceno era el ácido benzoico. Y bueno, si lo hacemos reaccionar, va a producir el benzoato. Yo les comenté anteriormente que podía formar el benzoato. Va a ser benzoato de... Esto se nombraba fenil, bueno, acá será fenilo. Benzoato de fenilo. Bien, y así una infinidad de compuestos con estas familias oxigenadas. Insisto que lo expliqué muy brevemente, muy simple, y esto lleva mucho más complejidad, hay mucho para decir de estos compuestos, ¿sí? De hecho, podemos hablar de isomería entre los alcoholes y los éteres, podemos hablar de isomería entre los ésteres y los ácidos, isomería de función, obviamente. Hay mucho más para decir, pero es una breve introducción a lo que sería nomenclatura y formuleo de los compuestos en química del carbono. En el próximo video, en el último, vamos a hablar sobre los compuestos nitrogenados y vamos a finalizar con la introducción de este tema. Hasta luego.